50 años, Flaxo Argentina. En este nuevo episodio del ciclo de podcast 50 años de Flaxo Argentina, vamos a explorar algunas ideas sobre el dinero en la época del capitalismo global y digital. En este nuevo paradigma surge un nuevo tipo de dinero virtualizado que va desplazando al efectivo, a los estados y a su vez emerge desde la innovación tecnológica y el esfuerzo conjunto de una comunidad de pares. Así, hoy vamos a hacer un recorrido por las finanzas y las tecnologías descentralizadas para reparar concretamente en el mundo Bitcoin, un dinero descentralizado que está transformando nuestras vidas. ¿Pero qué es Bitcoin? ¿Por qué Bitcoin y para qué lo estamos usando? ¿Qué pistas nos da para pensar el futuro? Somos Anabela Marchiello, comunicadora social y estudiante de la Maestría de Antropología, y Juliana Pertusi, economista, magíster y doctorando en Ciencias Sociales de la Flaxo. Nos acompañan en esta ocasión Marco Malamachi, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Sociología Económica e IDAES, Universidad Nacional de San Martín, y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Juan, y también autor, entre otros libros, de Poder, Dinero y Dinero en la Era del Bitcoin. Y por la ONG Bitcoin nos acompañan Federico Camargo, doctor en Ciencias Económicas, consultor de la ONG, docente en el doctorado de Economía Circular y Producción Sustentable de la Universidad de Flores, UCEL-UCP, subcoordinador académico de la Diplomatura en Blockchain, Bitcoin, Criptomonedas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También Aida Pipo, miembro de la comisión directiva de la ONG Bitcoin, artista visual, que lidera desde el año 2021 el premio B-Arte, primer certamen multidisciplinario con premios en Bitcoin. Investiga las nuevas tecnologías descentralizadas como los NFT aplicados al arte. Y Franco Laroca, analista e investigador en activos digitales y blockchain, voluntario y comunicador de la ONG Bitcoin Argentina, con experiencia en análisis de mercado y conocimiento de las regulaciones aplicables al ecosistema cripto. Bueno, algunos autores sostienen que con la revolución digital estamos en una época de transformación, con crisis en entidades centrales e instituciones tradicionales como el salario, el dinero, la democracia. ¿Cómo podemos caracterizar este nuevo paradigma? ¿Qué es lo que está en crisis? Efectivamente, si pensamos en crisis, capitalismo, creo que primero hay una discusión recurrente en los últimos años desde la economía política, que es la cuestión continuidad-discontinuidad en la economía política en torno a lo digital, ¿no? Y es esa discusión de, bueno, con el desarrollo y la expansión y la consolidación del capitalismo digital, ¿hay continuidades respecto al capitalismo del siglo XIX y del XX que conocemos? ¿O es realmente un quiebre como muchos querían entre la década del 70 y el 80 y es algo nuevo? Hay obviamente campanas para todos los gustos, hay quienes entienden que son más las continuidades y en realidad esto es lo mismo, mismas formas de dominación, mismas formas de poder, nada más que con nuevos sectores y nuevos grupos que condensan o capitalizan estas nuevas estructuras tecnológicas, y quienes entienden que realmente hay una discontinuidad y, por ejemplo, Bitcoin o las plataformas o Internet, etcétera, vienen a democratizar, generar una sociedad más horizontal, etcétera. Primero esa discusión, o sea, hay un punto ahí en discutir si hay algo nuevo, hay algo que ya no es capitalismo o que no va a ser capitalismo, o si sigue siendo el mismo capitalismo de siempre. Primer punto. Y ahí yo creo que para caracterizar en dónde estamos parados y si esto es una crisis o no, se lo puede pensar desde una especie de desplazamientos, reensamblajes y redefiniciones de las formas de gubernamentalidad. Por lo menos así lo pienso yo. Creo que, a ver si puedo ser sintético, por lo menos hay tres formas de gubernamentalidad o de coordinar y organizar las estructuras sociales que se solapan y se entrecruzan en estos últimos años y que vienen desde el siglo XIX. La primera, o sea, por gubernamentalidad entiendo dispositivos o mecanismos de gestión de las conductas en tanto población económica, digamos. O sea,
cuáles son los mecanismos que usamos para coordinar la economía y la sociedad y hacer que confluyan o de alguna manera se engranen los intereses individuales con los intereses colectivos, ¿no? O sea, Foucault clásico y Sí. la figura del Estado. Entonces, hay una primera gubernamentalidad, que es la gubernamentalidad clásica, legalista, jurídica del Estado, y ese proceso de centralización de los poderes durante el siglo XIX y primera parte del XX, si quieren es la gubernamentalidad biopolítica de Foucault, una gubernamentalidad. Hay una segunda gubernamentalidad que es la financiera, que es la que se desarrolla en el siglo XX y a lo que en las ciencias sociales le llamamos la financiarización del capitalismo, y es como un avance de los sectores que controlan la producción del dinero en su poder de disciplinar a la sociedad. O sea, de generar el sentido de cómo se enlazan los intereses individuales con los colectivos y cómo darle sentido a la coordinación social. O sea, digamos, corporaciones financieras, si quieren. O sea, desde la década del 70 en adelante, la industria del dinero tiene poder sobre los estados, tiene poder sobre los individuos. Entonces hay una segunda gubernamentalidad. Y hay una tercera gubernamentalidad, que es la gubernamentalidad algorítmica, que es con la expansión de las tecnologías, la informática, se genera también una nueva forma de coordinación social engranada, valga otra vez el uso de la palabra, en el poder algorítmico. Y ahí hay una discusión sobre, que es bastante larga y profunda, no sé si después nos podemos adentrar allí o no, que es en cómo los algoritmos y las computadoras y las redes informáticas nos gobiernan y en cómo gobernamos y diseñamos esas plataformas, esas infraestructuras o esa infoestructura. O sea, hoy vivimos en un mundo que en cierto sentido está atravesado por relaciones que yo llamo, en ese texto en particular, sociobóticas. O sea, no son tanto relaciones sociales o sociológicas, sino que empiezan a ser sociobóticas. Y el dinero ahí es fundamental para entenderlo, porque el dinero fue, algo que hemos hablado con Juliana y con Anabela, el dinero fue la primera estructura social que se digitalizó al 100%. Hay un libro muy interesante que recomiendo que es El reemplazante, de Lamonier, y ahí él muestra cómo los algoritmos son los que marcan desde la década del 80 para acá el ritmo y el ciclo del dinero. Y nuestra estructuración social moderna, si hay una figura que lo representa de manera acabada, es el dinero. Entonces, en ese solapamiento, en ese entrelazamiento de esas tres formas de gubernamentalidad, digamos, formas de coordinación social, creo que está la clave para pensar y problematizar este momento de crisis del capitalismo, o de transformación, o hacia dónde va. Y ahí hay varias preguntas que tienen que ver con cuáles son los nuevos roles que pueden ocupar los estados, qué queremos hacer con las plataformas y con la digitalización y con la tecnología, o qué podemos hacer, o qué entendemos que hacia dónde entendemos que la podemos llevar, que es algo que estamos construyendo día a día entre todos, nadie sabe hacia dónde va, y qué hay que hacer con el dinero y con la producción del dinero, o sea, con la industria del dinero. Y para cerrar la idea, la clave, o creo que una de las ideas que por lo menos a mí me hacen sentido para explicar cuál es el ánimo o cuál es la forma que tiene esta crisis en este momento, es que nos enfrentamos a la incertidumbre de una certeza, digamos, o a lo incierto de una certeza. Porque habitamos hoy la certeza de que en el mediano plazo y en el futuro, en el horizonte, hay una sociedad hipertecnológica, pero esa certeza nos enfrenta a que no sabemos cómo va a ser. Si es distópica, si atiende hacia las formas utópicas que hemos pensado, cómo van a ser las formas del dinero, cuál es el contrato social para hacer que funcione esa infraestructura o esa estructura hipertecnológica. Entonces creo que ahí está la clave de la discusión, en esa certeza incierta. Sabemos que tenemos un futuro tecnológico, pero no sabemos ahí qué va a pasar con el dinero, cuál es la forma de dinero que vamos a tener, qué va a pasar con el salario, cómo son las formas de educación, en qué nos tenemos que educar. Entonces, bueno, creo que en esa incertidumbre, que está basada en una certeza, está un poco la clave para pensar ese triple solapamiento de gubernamentalidades. Y en este contexto, ¿cómo nace el Bitcoin? ¿Cómo emerge el paradigma de la descentralización? Bueno, ¿cómo nace Bitcoin? Justamente Bitcoin es hijo o producto de investigaciones que llevaban ya muchos años y de un grupo de gente que estaba pensando justamente el poder y el poder, o sea, gente que entendía mucho de Internet, que entendía mucho de sistemas y que estaban dándose cuenta que toda esa nueva tecnología en manos de
los más poderosos y va a ser una cantidad de poder concentrado tremendo. Y surgieron muchos proyectos a partir de este grupo de cypherpunks o como se lo llame, gente que se comunicaba por mail en los 90, de todo el mundo, los cerebros más avanzados estaban ahí. Y bueno, de una manera anónima, porque el Satoshi Nakamoto, que es el creador de Bitcoin, es un nombre inventado que tiene que ver ahí casi como con un chiste, un personaje, un vecino y tal, pero no existe como persona, y el creador de Bitcoin dejó ese legado a la humanidad y desapareció de alguna manera, porque no sabemos quién es. Entonces, bueno, vino a solucionar esto del dinero digital y para decirlo de una manera sencilla, es dinero digital, dinero que no está emitido por ningún estado, dinero descentralizado que se verifica y se constata en una red de computadoras que están en distintas partes del mundo. Bueno, en la medida en que Bitcoin fue creciendo, también se fue fortaleciendo ese sistema, y lo encontramos ahora con, ¿cuánto? 15 añitos, ¿no? Casi 16, ahora fin de mes. Cumple las 16. Así que bueno, realmente es como vos decías en la presentación, es una construcción colectiva, es una construcción que viene a poner en jaque un montón de sistemas dados desde mi punto de vista, y que nos replantea la creación del valor y el intercambio entre individuos. Claro. ¿Y cómo entendemos entonces a las criptomonedas en este nuevo contexto del capitalismo global? ¿Cómo entendemos la criptomoneda? Para mí, lo pienso de la siguiente manera. En Bitcoin, como bien explicó Aida, surge de todo un movimiento que viene desde los 80. Por un lado, aparece porque hay un problema en cuanto a resolver cómo se manejan las transacciones en una economía digital, problema que ya venía desde fines de los 70, entonces por un lado aparece por ahí, pero por otro lado aparece con toda su carga ideológica, cypherpunk, etc. Pone en jaque, lo primero, por lo menos tiene tres roles fundamentales para mí en otro contexto. Por un lado, reactualiza discusiones en torno al dinero, discusiones de las ciencias económicas, que en cierta manera estaban saldadas por el monopolio de los estados en la emisión. Perdón. Reactualizan esas discusiones en torno a cómo se emite el dinero, qué tipo de dinero queremos emitir, cómo se maneja la inflación. ¿Se puede hacer una economía con dinero finito o no? ¿O tiene que ser con dinero fiduciario como lo conocemos? ¿Necesitan los estados manejar el monopolio de la emisión o podemos pensar un mundo hayekiano en el sentido de dinero desnacionalizado, plurimonetario, etcétera? Por un lado, reactualizó esas discusiones. Por otro lado, abrió una tecnología que permite pensar en una infraestructura, así como lo que son los sistemas operativos para la computación que conocemos hoy. Pienso que es lo que da Bitcoin a la informática del futuro en el plano económico. No sé si me explico. Vienen siendo como la infraestructura o la base para el desarrollo de cosas que estamos haciendo, ejemplo los NFT, contratos, etc. Y por último, alrededor de Bitcoin se ha armado todo un ecosistema financiero de formas dinerarias o cuasi dinerarias o formas de contrato, etcétera, que marcan hacia dónde va el rumbo de las lógicas de producción del dinero en el mediano plazo. O sea, si Internet y la sociedad digital no desaparece, el futuro va a tener una base en blockchain o en Bitcoin para gestionar el dinero. Y en ese caso, ¿cuál es el rol de la tecnología y el código abierto? ¿Cuál es la importancia precisamente de eso para el desarrollo y consolidación de Bitcoin? Bueno, la importancia de la tecnología dentro de Bitcoin, abrazada acá de las ideas que nos viene manifestando Marcos. Si bien Internet democratizó el acceso a la información, Bitcoin viene a democratizar el acceso a las finanzas, ¿no? Y esta democratización viene de la mano de la tecnología subyacente, que es de código abierto, y eso permite que múltiples actores o, digamos, múltiples usuarios puedan aportar a la red
la descentralización y validación que la tecnología misma de Bitcoin permite dentro de su software. Digamos que es la esencia de Bitcoin y parte de su desarrollo que sea de código abierto, y es lo que le hace interesante, pues lo que lo hace también públicamente auditable y accesible a todo el mundo. Desde la perspectiva de adopción, no sería lo mismo una tecnología que sea cerrada, que también viene a plantear de este tipo de tecnología algo distinto al sistema bancario, que es cerrado, donde uno no puede auditarlo, donde no puede ver los códigos informáticos o cómo se retransmite el valor digitalmente hoy en estos sistemas tradicionales. Bitcoin dice, acá está, ustedes pueden construir, pueden ver lo que sucede, pueden aportar, y de ahí, bueno, han salido distintas invenciones y genialidades y un futuro que vemos que deparará en lo que es el intercambio de bienes y servicios en la sociedad moderna o actual. ¿Pueden contarnos un poquito cómo es la trazabilidad del Bitcoin? La trazabilidad de Bitcoin. Bitcoin permite, dentro de su lógica programable y dentro de lo que es auditable, en la tecnología blockchain en general, poder, digamos, auditar desde distintas plataformas analíticas cómo el valor se pasa de un punto A a un punto B. La tecnología subyacente, que es la blockchain, es un sistema de almacenamiento, es una base de datos que se puede auditar públicamente, y uno ahí puede ver dentro de lo que es el pseudonimimato transaccional, porque las direcciones en Bitcoin no tienen un nombre y apellido, o no tienen un alias bancario como conocemos hoy en día en lo tradicional, sino que son hashes criptográficos que nos permiten transmitir valor de un punto A a un punto B. Dentro de todo ese pseudonimimato, nosotros, a pesar de eso, podemos tracear y ver todas las transacciones que ocurren dentro de la blockchain, porque hay un conglomerado de usuarios que se conocen como mineros y nodos validadores, que serían los que aportan el poder computacional para poder validar las transacciones, y los nodos serían como los servidores que validan todas esas transacciones que suceden. Y lo que permite, digamos, que sea de código abierto es que cada usuario puede descargarse la blockchain completa y ver todos los sucesos transaccionales de la red. Hoy creo que son bastante, no sé si son más de 500, 800 gigas de memoria la blockchain de Bitcoin. Y uno se la puede descargar, ver todo lo que sucede. No tenía ese dato. Siempre se aprende algo. Y quizás estoy equivocado, pero bueno, creo que estaba por ahí, entre 1 tera y 800 GB de memoria completa de la blockchain de Bitcoin, y uno a través de distintas plataformas analíticas puede ver todo lo que sucede, de diferentes métricas, y eso también es una de las maravillas de esta tecnología de código abierto, que los diferentes cráneos de la computación o del desarrollo de software, sea frontend o backend, hacen distintas plataformas donde se pueden analizar con toda esta base de datos, que es incorruptible, todos los sucesos de intercambios que hay dentro de la misma. Y esa es una de las formas que se puede apreciar este mercado, que es una también de las fortalezas, ¿no? Que es la transparencia, que en otros mercados no sucede. Y al ser de código abierto implicaría que cualquiera podría crear su propia criptomoneda, ¿no? Sí, que sea de código abierto implica que cualquiera puede copiar el código de Bitcoin y crear lo que sea coin. Claro. Lo que viene ocurriendo. Claro. Muchísimo. Claro. Que de ahí explota todo el boom también. Entonces, ¿cómo surgen las altcoins y las stablecoins? ¿Quieren contarnos un poquito de eso? ¿Qué función tienen esas otras cripto que no son Bitcoin? Bueno, a ver, no es exactamente mi especialidad, pero para contarte un poco esto, Vitalik estaba digamos, muy comprometido en el desarrollo de Bitcoin, y fue el primero que empezó a pensar desde el software que implica Bitcoin una solución a otras situaciones que encontraba que hacían falta, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí desarrolló lo que es Ethereum y la red de Ethereum, que es
realmente es como una red de software exactamente, y si bien es una criptomoneda, tiene, digamos, la base constructiva de Bitcoin, pero tiene muy otras características. Sobre la, podríamos decir, no sé, infraestructura de Ethereum, se fueron creando todo un ecosistema enorme, digamos, como si Bitcoin hubiera sido el padre de todo eso, por decirlo de alguna manera. Esto ocurrió más o menos en 2017, 2015. 2015 ¿no? surge 2015 la el idea. surgimiento de Ethereum. 2014. 2014. Es más, 2013 creo que surge, fíjate, Claro. ya que tenés ahí. En 2017 surgieron me estoy confundiendo los NFTs, que fueron los primeros NFTs que se hicieron sobre Ethereum, si bien ese tipo de contratos ya se habían hecho en Bitcoin. El boom de los NFTs en Ethereum fue en el 2017, y a partir de ahí, bueno, se abrió todo un mundo a este tipo de criptomonedas que digamos, incluyen contratos inteligentes y que tienen otra naturaleza que Bitcoin. Bitcoin es un elemento principal de Bitcoin, es que ya tiene, digamos, programadas la cantidad de emisión. Son 21 millones que se van, cada 4 años el halving se va reduciendo a la mitad digamos, la posibilidad de emitir en la minería, y ya tiene el final. Digamos, las demás criptomonedas no están digamos, basadas en ese principio. Eso lo hace muy distinto, porque justamente uno de los... el ADN de Bitcoin es que es desflacionario, ¿no? Bueno, nada, la verdad que todo el ecosistema de las criptomonedas viene a solucionar en muchos casos otro tipo de cosas. Ninguna tiene presenta la descentralización de Bitcoin, que es lo que a mi modo de ver la hace absolutamente valioso. Y bueno, después aparecieron, no sé en qué año ahí, ya me pierdo, las stablecoin, que son, digamos, tienen un 1 a 1 con, ya sea con el dólar o con el euro, y que permiten un dinamismo en el ecosistema enorme, porque es esa paridad que evita la volatilidad. Imagínate que Bitcoin arrancó valiendo menos de $1 y hoy vale más de 60.000. O sea que en esa apreciación también tiene una volatilidad muy importante. Bueno, no es el caso de las stablecoin, que vienen como a fijar su valor con el dólar o el euro como referencia. Acá complementando lo que dice Aida muy bien, las stablecoin y Ethereum y todo lo que son las altcoins y todas las categorías que le siguen a Bitcoin, a nosotros desde la ONG siempre nos gusta separar a Bitcoin de lo que es cripto, porque dentro de lo que es toda la explosión de empresas que se empiezan a surgir o fundaciones que originan las altcoins y Ethereum y las demás 20.000 criptomonedas más o menos reconocibles que hay dentro de las millones que hay en realidad, vienen a querer solucionar un trilema que es muy conocido en el mundo de blockchain, que es el trilema de la descentralización, seguridad y escalabilidad. Se dice que la red ideal debería tener un perfecto equilibrio estos tres conceptos equilibrados, o lo que sea lo mejor posible: descentralización, escalabilidad y seguridad. Entonces, ¿por qué se dice que es un trilema? Porque si potencias alguna de las dos, por ejemplo, seguridad y descentralización, como puede ser el caso de Bitcoin, tenés quizás el inconveniente que la escalabilidad es hasta dónde puede escalar la red en velocidad y uso masivo. Entonces, Bitcoin, siendo muy descentralizada y muy segura en sus inicios, tenía el problema de la escalabilidad. Transacciones que se registran cada 10 minutos. Es lento. Yo digo que es dinero pesado Bitcoin, es dinero lento. Es dinero robusto, lento. Paradójicamente, claro, es robusto, pesado y lento. Robusto, pesado, lento, con unas comisiones extremadamente baratas que te permiten transaccionar 3.000 millones de dólares de acá a cualquier otra parte del globo, porque esa es una comisión de $2. Sí. Eso no existe. Y súper seguro. Pero bueno, cada 10 minutos ir a la panadería a hacer un pago, claro, sería como medio raro estar 10 minutos. De ahí empiezan a surgir un montón de productos queriendo copiar el modelo de Bitcoin, porque es de código abierto, pero mejorando o intentando elevar estas tres patas del trilema blockchain a su máximo esplendor, ¿no? Y de ahí surgen smart contratos inteligentes, un sinfín de productos cripto y blockchain, que hasta se le agregó un cuarto
problema, que es la interoperatividad. Al haber tanto producto y que las blockchains son cerradas en su naturaleza tecnológica, es decir, yo no puedo mandar un Bitcoin a la blockchain de Ethereum así, porque sí. Las paracadenas, ¿no? Exactamente. Empieza a haber un cuarto problema, que si lo podemos hacer la analogía de que empieza a ser una mesa, más que un trípode, de tener que ver cómo conectamos todas estas blockchains. Entonces le sumamos la interoperatividad también. Y de ahí empiezan productos, competencia y altcoins y toda la masividad de criptomonedas que hay hoy con diferentes fines. Yo te agrego algo ahí para terminar de comentar, porque está buenísimo todo lo que han aportado. Yo todo eso lo veo, por eso me refería a un ecosistema. Creo que cuando está Bitcoin primero, como bien lo describen ustedes, después aparecen Ethereum, las stablecoins, etcétera, otras tipo XRP, por ejemplo, que intentan ser una especie de red interbancaria, o Polkadot, no sé, muchas capas que se van sumando. Lo que yo creo que ahí también sucede un fenómeno interesante, que es que este ecosistema alrededor de Bitcoin se empieza, a través de estos desarrollos, se ensambla y se arma una nueva arquitectura con la estructura financiera tradicional. Es un lugar, una zona donde la estructura financiera tradicional puede entrar al mundo Bitcoin, y Bitcoin también puede entrar a la estructura tradicional de los bancos y las corporaciones. Porque en ese proceso es cuando se suman los bancos, las tarjetas de crédito, donde se arman todos los convenios entre billeteras virtuales, tarjetas de crédito, para poder habilitar formas de pago cotidianas, Y los bancos centrales. etcétera. Y ahí iba, justamente iba ahí. Y finalmente los bancos centrales también No encuentran... podían faltar ellos. Claro, en ese lugar es el espacio donde los bancos centrales también necesitan meterse de alguna manera y entrar en esa discusión. Ahí yo creo que hay como una zona difusa, que es a la que me refería, de que va a terminar definiendo cómo son las futuras formas de producción del dinero. O sea, hay una especie de híbrido ahí. Sí. Porque Bitcoin necesita ser escalable, o no, depende cómo, podría no serlo, podría ser una virtud que sea lento y pesado, podría imaginarse una economía así, pero al mismo tiempo las corporaciones tradicionales, el sector bancario tradicional, que al principio negaba que esto tuviera algún sentido económico, terminan aceptando que sí lo tiene y ven que tienen que entrar en la carrera, Tienen de que alguna manera. adaptarse. Y ese entrar se arma en ese espacio difuso donde se mezclan, digamos, y aparecen, es como que no se sabe cuál de los dos es el caballo de Troya, digamos, cuál están entrando dentro de Tal otro. cual, todavía... Y para completar el escenario en este punto, creo que también cabe mencionar que tenemos un nuevo jugador ahí ingresando, que son las CBDCs, Claro. que son justamente el dinero digital que van a emitir los estados, que ya hay algunas experiencias que se están haciendo intraestados, ¿no? Que no las está usando, digamos, la gente, sino en operaciones de mayoristas que bueno, que ahí tenemos un dinero digital, un dinero digamos consolidado sobre la blockchain, pero emitido por el Estado. Algo que nosotros consideramos una pesadilla. Claro. Sí. Pero bueno, sí, digamos, eso completaría un poco todo el mapa del que estamos hablando. Y en cuanto a la adopción en Argentina, ¿qué nos pueden decir de la adopción Bitcoin? ¿Qué características tiene? ¿Por qué las personas adoptan Bitcoin? Yo creo que estamos en un presente muy emocionante para lo que es la adopción de Bitcoin y todo el ecosistema consecuente acá en Argentina. Este año en materia regulatoria se avanzó mucho. Se está haciendo un sandbox, un abordaje regulatorio para todo este ecosistema. Hoy acá en Argentina contamos con aproximadamente 80 empresas de proveedores de servicios de activos virtuales registradas. Y más allá del conglomerado registrado, también hay un montón de usuarios que han empezado, de ciudadanos y personas, que han empezado a adoptar este tipo de tecnologías por, bueno, un poco las desvariables financieras que vivimos presenciando. Sí. Al menos yo desde que nací, tengo 28 años y nunca pude ver un equilibrio económico, que no haya inflación, o, bueno, el día de mañana ni hablar de la jubilación, creo yo. Así que todas estas herramientas vienen a ser una alternativa, o sea que estamos filosofando también un parche de lo que es el sistema financiero cansado y obsoleto, ¿no? Pero eso en algún punto no nos da un expertise como para animarnos a probar alternativas a los argentinos. Sí. Que los que nos distingue con otros países en cuanto a la adopción. Nos distingue muchísimo.
hay empresas que se dedican a estas cuestiones de trazabilidad que recién comentábamos. Una es Chainalysis, muy importante, trabaja con gobiernos de todo el mundo, está validada su metodología por el gobierno de Estados Unidos, eso le ha dado mucha voz, digamos, de lo que es respaldo de sus datos, y esta empresa hace índices de adopción mundial y va separando por rankings de quiénes son los países con más adopción. Nosotros hoy nos encontramos en el puesto número 15, todo el mundo, el año pasado puesto número 12, y se estimó que según estas metodologías de trazabilidad, que en el año 2023 se transó, o sea, el volumen operado en Argentina fueron más de 85.000 millones de dólares. Para que se den una idea, eso es más de un 10-15% de nuestro PBI. Y estamos encabezados en índice de adopción de volumen operado por arriba de Brasil, y en tenencia y en volumen operado per cápita somos, al menos en los índices de este año, por las empresas Bitso, Lemon y digamos grandes referentes de exchange, de bancos cripto, véanlo, de la región, somos líderes de la adopción de digamos, transmisión de estos activos per cápita dentro de todo lo que es el continente americano. Así que creo que somos un país muy interesante en materia. Sí. Eso en cuanto a transacciones, pero ¿tienen algún número en cuanto a holdeo? No. Que al menos por este tipo de informes y estudios no hay un número exacto, sino que es el volumen que se mueve. Es muy difícil determinar tenencia claro. Puntual. Y entonces es evidente que se hace muy importante la educación financiera para poder entrar al ecosistema, ¿no? Sí, definitivamente la educación. Hay una sigla que se dice en este ecosistema que es DOR, que es Do Your Own Request, porque realmente hay mucho en el ecosistema, hay mucha... pueden aparecer estafas, pueden aparecer espejitos de colores, y la realidad es que a veces se vincula a Bitcoin con esto de ganar dinero rápidamente o de hacer una gran diferencia o de cierta cosa especulativa. Entonces lo importante es educarse, por eso desde la ONG Bitcoin Argentina hacemos el hincapié y el eje de la misión, digamos, es la educación, la prevención de estafas, hacer un recorrido que sea a tu ritmo, que sea saludable, conectando con la comunidad, conectando con la gente que te puede enseñar, aportando conocimiento y aportando lo que sabes. Y bueno, nada, es fundamental porque realmente es un mundo bastante vertiginoso en el que las cosas cambian muy rápidamente, que siempre hay que estar como muy al día, que tampoco es tan difícil porque daría la sensación que hay que entender un montón de cosas o estudiar muchísimo. Y no, la verdad que lo que tenés que saber para operar o para tener algún ahorro en Bitcoin no es tanto, pero sí como saludable, como que no te tenés que meter en plataformas que te prometen, no sé, intereses y ganancias y cosas demasiado locas, sino entender qué es Bitcoin, entender cómo manejarlo, entender cómo guardarlo y ser autogestivo con tu valor y tener tus contraseñas y no dejar, digamos, en manos de otros o de terceros tu dinero, y sabiendo algunas cosas que te protegen, digamos, ya te puedes meter y ahí ya empezar a conocerlo y bueno, y conectar con la comunidad, que es muy interesante porque todo esto nos vincula de una manera diferente. Esa es mi sensación. Sí, realmente, ¿no? Después de todos estos años es que nos vincula de una manera más muy interesante y más saludable, porque nos conecta también con nuestro trabajo y con nuestra manera de generar valor de otra manera. Claro. ¿Y qué actividades en ese sentido lleva la ONG Bitcoin? Bueno, como te decía recién, la ONG Bitcoin Argentina está enfocada en la educación, y ahí empezamos desde el proyecto de Bitcoin Escuelas, que es para chicos de escuelas secundarias. Van profesores y talleristas
hacen talleres de algunos días en escuelas que lo solicitan. Está buenísimo, han ido a escuelas de todo el país con una formación para chicos de menos de 18 años que ya van a salir de la escuela. Imagínense si nosotros hubiéramos salido de la escuela con toda esta información. Y bueno, de ahí en más, todos los niveles, desde charlas gratuitas para aprender a abrir tu billetera, tu wallet, como le llamamos, y lo mínimo que tenés que saber para empezar a operar. Esto, toda formación gratuita, hasta después tenemos maestrías y especializaciones para algunas profesiones muy en particular que requieren de este conocimiento en forma urgente, como son los contadores, los abogados, los economistas, que salen capaz de la universidad sin tener idea que esto existe y después se topan con la vida, con la y que realidad. hay mucho que aprender. Así que eso es lo digamos, la estructura de la ONG, pero después se le suman otras propuestas como la que lidero yo, que recién comentabas, que tiene que ver con la parte cultural y de arte. Después también hay, miles de otras actividades que vamos sumando, toda la un poco enganchado también con la parte de educación del proyecto de descentralizar, que todos los años vamos a distintas ciudades del país llevando como una especie de compacto de información y de aprendizaje que en un día damos con speakers muy relevantes del ecosistema, un montón de información, y las acercamos a distintas ciudades o pueblos del interior. Así que mucha actividad. De hecho, para complementar nada más, esa tarea me parece fundamental porque al principio empezaste diciendo que hay que entender y educarse y no es tan difícil, dijiste, ¿no? Ajá, es fácil. Yo creo, ahí diciendo en el sentido de que justamente hay un gran filtro, por eso es importante la tarea de formación, exploración, investigación y educación. Hay un gran filtro de entrada que es entender, no cómo funciona la billetera. Claro. No sé si en estos espacios de formación apuntan al uso de billeteras frías o las billeteras centralizadas, no sé bien. Descentralizadas. A todas. O sea. Bueno, el punto es que todos entendamos qué es cada cosa, y que podamos, si necesitas un exchange, lo puedas usar, pero sabiendo Bien, lo que estás perfecto. haciendo. Pero digo, una cosa es entender cómo funciona la aplicación y otra cosa es el prejuicio de qué es el dinero, y ahí hay un filtro fuerte Claro, para mí. pero por O sea, eso que te justamente hay una pregunta ahí ontológica, filosófica, sobre cómo se hace ese clic de pensar si eso puede ser dinero o no. Y porque el dinero implica confianza, o sea, si uno no sabe lo que es, no puede usarlo, digamos. Entonces ahí creo que hay un filtro grande, fuerte, digamos. Es muy importante, pero por eso está bueno también, porque no sé si te habrá pasado, pero en esto de encontrarte con gente que quiere saber qué es Bitcoin, también hay mucho prejuicio de que tenés que ser programador para entender, para hacer una transacción en Bitcoin. Y no es así. Está eso, lo abordamos desde la ONG constantemente, pero también me gusta como bajar el prejuicio de que la operabilidad es difícil, porque realmente no lo es. No lo es. La No lo operabilidad es. no. Está bueno tener toda esa investigación previa, y está bueno saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Sí exige un trabajo de autogestión, ¿no? Tal cual. Estas nuevas tecnologías implican que uno sea proactivo. Porque si uno no está proactivo y estar abierto a comprender estos nuevos desafíos, estos nuevos paradigmas, porque si uno espera en una situación pasiva, comprender no lo va a entender y no va a estar predispuesto a este cambio. E incluso va a quedar afuera. Entonces es importante que las personas que se vayan acercando tengan esta apertura, entendiendo, diciendo quiero conocer, quiero aprender. Porque, como decía Marco, en ningún momento de nuestras vidas nos enseñan qué es el dinero. Ni en el jardín, ni en la escuela primaria, ni en la escuela secundaria, y lo usamos todos los días. Y esta cambio de mentalidad monetaria que tenemos que llevar adelante, porque claramente la tecnología está avanzando y es lo que se viene, implica muchos compromisos por parte de los individuos y por parte como de la ONG, que justamente lo que está haciendo es abriendo mentes, brindando posibilidades y pretendiendo que las personas sean parte del futuro. Porque sin este conocimiento, sin este acercamiento de los conocimientos, van a quedar de alguna manera en desventajas con aquellas personas que le interesan ser parte de lo que se viene. Quienes no lo entiendan hoy deberán entenderlo mañana, dice alguno por ahí. A la fuerza. Por necesidad, obligación o de forma voluntaria. Y hace un ratito nos comentabas algo de los NFT. ¿Nos podés explicar qué son y cómo se aplican al arte? Sí, justamente
NFTs, por la sigla quiere decir Non-Fungible Token, que viene a ser, bueno, la característica del dinero y de Bitcoin también es que es justamente fungible. En un momento, digamos, esta tecnología permitió, para no historizarlo demasiado y demás, permitió generar, digamos, dentro de la blockchain un registro de certificación que, unido, digamos, a un archivo con el que queda vinculado, permite, por ejemplo, en el caso de los NFTs tal cual los conocemos, vinculados al arte, decir, bueno, este archivo le corresponde este hash y es tal persona, sea el nombre real o un seudónimo, dice ser el creador y que emitió tantas copias certificadas, 1, 10, 1000 o lo que fuera. Y asociarle a eso un contrato inteligente. Esto que te digo que parece un poco difícil, lo que generó fue un boom, principalmente protagonizado por los artistas digitales que hasta ese momento no podían monetizar ni controlar cómo se, digamos, compartía o reproducía una obra digital ya lanzada a internet. De repente, bueno, sí, la obra se puede seguir reproduciendo, se puede ver en distintas plataformas o inclusive te la podés guardar en tu teléfono, pero hay una que está, digamos, certificada por el autor. Entonces, eso generó primero que es, digamos, a nivel tecnológico es muy importante, porque por supuesto estas tecnologías se puede usar para arte, pero se puede usar para todo tipo de archivos o de contratos, con toda la proyección que te puedas imaginar con esto. Pero además empezó a generar, como suele ocurrir con el arte, una narrativa muy particular desde ahí. Porque, bueno, muchísima gente que está generando un arte muy vanguardista en Internet se empezó a vincular con esto, se metió en el mundo de las criptomonedas, y es que ya no estaban vinculados, y empezaron a generar, yo digo, los artistas hoy día son de las comunidades que más proactivas están en este ecosistema porque son las que generan valor, las que intercambian su trabajo inmediatamente, no es la persona que después va y cambia para holdear o para... no, tienen una cosa inmediata y ya muchas veces hasta piensan en términos de directamente de criptomonedas sin hacer la conversión en la cabeza. Digo criptomonedas acá en general y no Bitcoin porque realmente los NFTs que más se desarrollaron fueron en otras cripto, no particularmente tanto en Bitcoin, si bien ahora hay algunos más que se han desarrollado más últimamente. Pero bueno, lo que te quiero decir es que desde más o menos 2021, también con la pandemia mediante, que los artistas estaban muy encerrados como todo el mundo y todo el mundillo del arte, de las exhibiciones y de los circuitos que habitualmente habita, estaban como concentrados en Internet, y fue un boom, con todo lo que implica un boom, que en general se hace mucha espuma, que también surgen muchas cosas que no tienen valor real o que son especulativas, pero la verdad es que ese universo que se planteó desde ahí empezó a crecer y a consolidarse, y hoy día vemos una comunidad artística que intercambia obra, valor, coleccionismo, un mundo simbólico riquísimo, innovación tecnológica. Ahora con inteligencia artificial también mucha creación desde ahí, mucha exploración, y es como muy vanguardista y es como que están pasando muchas cosas muy rápidamente. Además de que todas estas comunidades son muy internacionales, entonces uno está comunicado, digamos, creativamente con gente de todo el mundo. Y bueno, nada, concretamente lo que te puedo decir es que mucha gente cree que fue como una espuma que bajó y no existe más, los NFT fueron como una... Y la verdad que no es así, lo que desaparecieron fueron proyectos que no tenían valor o gente que quería como hacer una diferencia rápida, pero lo que quedó fue realmente gente que está trabajando artísticamente en esto y creando un ecosistema que obviamente cuesta consolidar porque... Todos estos procesos cuestan y todos estos procesos llevan un tiempo, no es tan rápido, pero hay muchísima gente joven haciendo un trabajo alucinante ahí. Qué bueno. ¿Y qué otras aplicaciones podemos encontrar en el mundo Bitcoin? Dentro del mundo Bitcoin y todo el ecosistema, muchísimas, de diferentes tipos. Bueno, acá Aida mencionó los NFTs desde la rama más artística, pero los NFTs también
son un estándar de tokenización dentro que se origina en la blockchain de Ethereum o nace ahí en el 2018 y recién en el 2020-2021 empieza a tomar forma esa idea. Fíjense cómo algo que en el 2018 se crea, esa idea, recién 4 o 5 años después tiene una demanda y una utilidad dentro de las comunidades. Y también así fue pasando con las diferentes ramas de la industria blockchain, que hoy las podés, digamos, separar por la rama financiera, que es DeFi, que es la de finanzas descentralizadas. Tenés dentro de las finanzas descentralizadas diferentes productos y protocolos que te ofrecen, por ejemplo, tomar préstamos o generar rendimientos sin que haya intermediarios, es decir, uno se puede conectar desde su propia billetera, en los diferentes protocolos donde haya, digamos, una cierta liquidez relevante para poder digamos, ser beneficiario de este tipo de productos. También tenemos hoy en día también, por ejemplo, el boom de tokenización inmobiliaria, que se dice que se busca o está en tentativas de democratizar el acceso a los inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? O en vez de comprar una propiedad entera, tokenizás el metro cuadrado, puede ser a través de un NFT, por ejemplo, de un estándar de tokenización, y podés comprar o invertir en cada metro cuadrado. Después tenemos ramas, de diferentes. Tenemos la rama agro, que es una de las más interesantes también, porque viene también abrazada de lo que son las stablecoins, que son monedas que buscan generar paridad con un activo subyacente del mundo real. Y es ahí donde se unen también las finanzas tradicionales con lo que es la tecnología blockchain. Las stablecoins es algo que popularmente se lo conoce como criptodólar, pero también tenemos innovaciones dentro de lo que es incorporar dentro de la tokenización a los commodities o minerales, como puede ser el oro, la soja, maíz, trigo. Acá hay una empresa que es conocida por esto, es AgroToken, por ejemplo. Es importante tener presente que la tecnología subyacente de Bitcoin es una tecnología general y que permite registrar muchas informaciones, muchos tipos de información. Y a partir de eso, en función a lo que cada uno se puede imaginar, puede llevarlo a la práctica. Siguiendo lo que decía Franco, hay muchas consideraciones que se pueden registrar en una blockchain. El tema es si realmente tiene algún valor agregado registrado en la blockchain. Pero para dar unos ejemplos concretos que actualmente se están llevando adelante, hay diplomas o certificaciones que quedan registradas en la blockchain. Por ejemplo, la ONG da certificados emitidos en la blockchain de Bitcoin. Después tenés otras ramas como los artistas, que pueden también ser de la música, no solamente del arte gráfico, y también cuestiones que se vienen avanzando son las cuestiones ambientales. Todo lo que es tokenización como de los bonos de carbón también se está avanzando, pero de vuelta hay que identificar si realmente tiene un valor agregado que estén registrados en una blockchain o no lo necesita. Así también pasa que en ciertos momentos también aparecen proyectos sociales. Por ejemplo, los clubes de alguna manera se están vinculando con lo que son las tecnologías descentralizadas para beneficiar a sus socios. ¿Sí? En Europa está pasando, acá en Argentina está pasando. También tenemos proyectos sociales que premian, por ejemplo, si uno realiza actividades deportivas. Bueno, hay muchas ideas que se vienen avanzando. Creo que hay una maduración en lo que es la oferta de estos nuevos servicios, pero hay que ver si realmente tenemos una maduración actual en cuanto a lo que es la necesidad, la demanda. ¿Sí? Porque si no, por ahí estamos avanzando mucho más rápido de lo que las personas están queriendo tener o que necesitan en este momento. Justamente parte de ese diferencial proviene por la falta de información, la falta de entendimiento, la capacitación. Sí. Es justamente lo que la ONG se dedica a hacer, es tratar de que estas nuevas tecnologías lleguen a cada vez más personas, pero sin esa capacitación es difícil entender lo que cada emprendimiento te quiere ofrecer. Sí. Ahora también se puede tomar crédito en Bitcoin. Sí, tal cual. Ahí como Franco decía, hay muchas plataformas
que están trabajando en lo que son las finanzas descentralizadas, que te permiten de alguna manera vos poner una garantía en Bitcoin y te entregan otras criptomonedas, que voy a hacer un paréntesis. No todas las criptomonedas son iguales, sino las criptomonedas son iguales a Bitcoin, así que por favor tengan prioridad en eso y hagan su Dior, como decía Ida, evalúen dónde se está metiendo, pero bueno, yendo a la respuesta en concreto, te permite obtener préstamos y que en algunos casos tienen tasas bastante beneficiosas con respecto a lo que sucede con el dólar o con el peso argentino, ¿sí? Acá también lo importante es de los sistemas de DeFi, como comentaba Franco y recién Federico, es que justamente rompe con todas esas barreras que presenta un banco a la hora de uno tener que pedir, claro, de tener que ir a pedir un crédito, que primero te preguntan si tenés toda la, no sé, el ADN, bueno, ya sabemos lo difícil que es el sistema bancario para los que más lo necesitan, justamente es fácil para los que no lo necesitan tanto. Esto viene justamente a democratizar esa cuestión y también un poco pensando en el desarrollo de todo lo que ha pasado estos últimos tiempos y de la explosión de los sistemas de DeFi que son tan interesantes, también tenemos la contrapartida de, como decía hace un rato Marco, como el sistema, digamos, tradicional se va metiendo en esto. En febrero de este año se aprobaron los ETF de Bitcoin, que son los contratos de futuro, y ahí es como que de repente viene un actor enorme, gigantesco, que son estos claro, tipo BlackRock, los fondos de inversión más importantes del mundo, con capitales increíbles, y bueno, y ahí es donde todos nos empezamos a discutir en los grupos, sirve, no sirve, está bueno, no está bueno, Bitcoin es libre, cada uno puede hacer lo que quiere, y se generan discusiones muy interesantes porque este es un espacio muy nuevo, donde lo genial también es que todos estamos hablando del día a día y de los principios que nos rigen, nos fluyen, nos interesan, de todo esto. El día a día y construyendo al mismo tiempo y aprendiendo todos al mismo tiempo. Exactamente. En comunidad. Y, Sí. ¿Cómo es la comunidad Bitcoin? Bueno, enorme en principio, porque aparte cada uno está, digamos, nosotros como ONG tenemos una comunidad, con una comunidad de socios genial, que estamos hablando y ayudándonos constantemente con lo que cada uno se le va presentando. Después esas comunidades tienen subcomunidades, después tenemos, no sé, yo estoy en un grupo que se llama Mujeres en Blockchain, que son mujeres muy vinculadas a la tecnología y a estos desarrollos y que trabajan en este espacio, muy colaborativo. Después tengo grupos de artistas que están vinculados el grupo de artistas, tenés diferentes grupos de artistas, los que son de una tal comunidad o los que están investigando tal otra cosa, y después tenés los grupos en Telegram que son de todo el mundo, o grupos más vinculados capaz a Latinoamérica para poder hablar en castellano, porque también es cierto que en estos espacios se habla mucho en inglés y de repente nos cansamos y queremos hablar en español. Un poco de Spanglish. Claro, así que no, es muy activo, por un lado te demanda mucho, y por otro lado te da mucho también, te da mucho aprendizaje y te da esta cosa, lo que decía recién Marco, de sentir que se está construyendo algo que lo estás, no sé, es como estar en la Revolución Francesa ahí, tal cual, viviéndolo en pero ese sin momento. decapitar gente. No, sin decapitar gente, es pacífico, esto es una revolución pacífica. No, pero de verdad que realmente tiene ese vértigo del decir, esto sí que es nuevo. Yo ahora voy a cumplir 53 años y la sensación que tenía en los años 80 cuando era adolescente era que ya estaba todo dado, que el mundo era así, que la Guerra Fría, que me había venido así la existencia, que estaban todas las cartas echadas, y realmente la emoción que me genera estar en este espacio es esto de decir, esto es nuevo, esto es realmente nuevo, esto genera también esa incertidumbre, pero esto es realmente nuevo. Y está en la academia también, ¿no? Porque Sí, como tema nuevo, sí. Sí, en la academia es un tema muy novedoso que Todos se va necesitamos construyendo de a poquito. Yo conocí Bitcoin en un momento muy inicial, cuando recién surgía 2011, por casualidad yo no soy de la informática, pero tengo conocido de la informática y lo conocí en un momento inicial, y ahí en la academia todavía no había nada. En general en los papers que han estudiado cómo ha evolucionado el tema, identifican el año 2013-14 el momento en el que recién se empieza a masificar. Claro, masificar hay una nota muy hermosa de la revista Wired que a mí me resulta que
representa muy bien lo que es Bitcoin, que es esa nota donde, en la primera nota de la revista Wired sobre Bitcoin, que dice cuáles son los 5 o los 15 personajes más peligrosos del mundo, y el quinto puesto era para Satoshi Nakamoto, y esa nota es del 2012. Tremendo. Dentro de los otros que son todos militares, digamos. O sea, hay un par de militares iraquíes, está Putin, está el presidente de Norcorea y está Satoshi Nakamoto. Signo de pregunta. Porque ahí me parece, hay un punto que quería, y lo uno con esto, y poco a poco se va armando el campo. Hoy ya hay como bastantes proyectos en desarrollo, gente ya más interesada. Yo cuando empecé cuando esas primeras exploraciones las llevé al mundo académico, la verdad que había muy poco. Era difícil conseguir a alguien que dirigiera los proyectos porque nadie conocía el tema en el mundo de la academia, por lo menos en ciencias sociales. En economía tampoco, en filosofía tampoco. Mucho prejuicio también. Mucho prejuicio y algo novedoso, o sea, era algo nuevo. O sea, mal que mal, todos están conociendo y aprendiendo. Y en la academia tiene una cuestión que también está la complejidad de que hay que construir marcos teóricos para eso. Entonces tampoco es que es tan fácil y tan rápido ir y hacer una tesis sobre el tema. O sea, lleva tiempo armar la tesis, explorar, investigar, decir algo que aporte. Y eso se está construyendo y sí es novedoso. Y lo quería unir con lo de cómo aparece este personaje unido a los 15 más peligrosos. Y a lo que decías de, bueno, a este entusiasmo, digamos, de que hay algo nuevo. Y creo que Bitcoin es una cosa importante que tiene, es que justamente viene a generar algo nuevo en torno al dinero, que es ese objeto, que es la estructura fundamental de nuestra sociedad. Entonces es distinto a las otras transformaciones previas. O sea, toda la plataformización, también creo que hay que diferenciar entre una primera internet de los años 90 y la plataformización de los 2000. Pero todo eso lo que hacía era generar infraestructuras. A mí me gusta, recién usaste la palabra infraestructura muy entre comillas, hace un rato, que si mal no entendí. Sí. Me gusta usarla bien marcada, o sea, hay que marcar que son infraestructuras esto, porque si no parece, o sea, usar las palabras como nube, inmaterialidad, confunden. En cambio, decir que son infraestructuras se entiende que son cosas concretas, duras, y que mueven materia y son físicas, digamos. Bitcoin es duro, digamos, necesita computadora. Entonces digo, la primera internet y la plataformización lo que hacía era generar formas de economía, pero alrededor de las monedas fiduciarias. Claro. En cambio, Bitcoin viene a atravesar eso y a generar un problema nuevo, que es cómo generamos economía alrededor de una moneda no fiduciaria. Exacto. A la larga yo creo que eso, yo no soy tan optimista como ustedes, creo. O sea, el filtro de cómo tiene que entrar para que entre mucha gente y para que escale es un problema. Pero aparte no sé si realmente hay un futuro en torno al Bitcoin como dinero, sino que hay esa arquitectura que decías recién, esa integración. De alguna forma los estados tienen que jugar para que entre más gente. Es muy difícil que la gente utilice el dinero si no está la confianza porque entiende que es dinero y porque hay un marco regulatorio. Por ejemplo, está la ley europea ahora, que la deben conocer. La ley MiCA. La ley MiCA. Creo que eso va a ser el modelo hacia dónde va a ir. O sea, inevitablemente hay que generar marcos regulatorios grandes que involucren a las stablecoins, etcétera, a todo para que puedan entrar a funcionar ahí la economía. ¿Ustedes cómo ven el futuro del Bitcoin? Yo creo que estamos en un presente muy interesante. Creo que las generaciones que vienen ya son nativos digitales y no sé cómo va a ser su relación con el dinero. Personas seres humanos que tienen 10 años tal vez ahora, adolescentes. Pero, ¿ustedes se imaginan? Gente dentro de 10, 15 años que tenga 20, yendo tal vez a un banco a hacer un trámite. Yo los imagino yendo a bancos fintech. Claro. ¿Y de dónde irían? Porque desde el celular. Desde el celular, sí. O sea, la transformación es que cada uno tiene un banco en el bolsillo. Entonces, O sea, sí. hacia ahí va. Eso es una... volviendo al principio, si hubo un proceso de financiarización del capitalismo entre la década del 70 y el 90, que está súper estudiado, no vamos a profundizar en eso, ahora hay una hiperfinanciarización del capitalismo, que puede terminar en un postcapitalismo o un capitalismo mejor, no se sabe para dónde va, digamos, esa es la incertidumbre, digamos, y eso también lo interesante de trabajar con Bitcoin para mí, que es que nos enfrenta desde la academia a trabajar con un tipo de pregunta que es la pregunta condicional hipotética. O sea, todo el tiempo hay que estar preguntándose, ¿y cómo sería si? Claro. ¿Qué pasaría si realmente logramos que funcione este sistema? No se sabe. Porque aparte- Entonces trabajar...
Claro. Porque aparte pasó eso que Bitcoin empezó siendo muy contracíclico. Empezó siendo casi moviéndose en oposición a otros activos porque era realmente otra cosa. Y últimamente ya no tiene tanto esos movimientos. Bajoneadas y cuestiones de mercado también le pegan porque ya está como mucho más incorporado. Y en cuanto a lo que decías recién de las regulaciones y demás, bueno, acá a mí me parece que se juega algo importante que es mantener la esencia de todo esto, ¿no? Que es lo que defendemos un poco los que nos interesa, digamos, como conceptualmente Bitcoin, que es esta cuestión del trabajo individual de cada uno, que excede un poco digamos, al control que tiene el Estado sobre el dinero. O sea, descentralización, anti-Estado y anticorporación, ¿no? Exacto. Las dos cosas. Claro, algo realmente que incorpore más la idea del individuo y retirarle un poco ese poder al Estado que tanto daño ha hecho últimamente, ¿no? Entonces, últimamente no, siempre. Pero sobre todo como los estados como los conocemos en estos últimos, no sé, 200 años. No sé, acá el doctor me podrá decir exactamente cuál es la fecha en que esto se empezó a volver de esta manera tan extraña. Pero la realidad es que yo no creo que Bitcoin vaya a hacer desaparecer el dinero fiat o como lo conocemos o a hacer desaparecer los estados, pero sí me parece que es algo que tenemos que defender de una manera, digamos, activamente. Es un activo social que nació digamos, por fuera de cualquier corporación y es una maravilla tecnológica que viene a solucionar problemas sociales reales. Sí, para mí es una maravilla tecnológica, también una genialidad, pero recién cuando intervine quería ir a algo que dijiste recién con BlackRock y eso. Creo que ahí hay, y me fui por las ramas, pero hay un arma de doble filo ahí también, sí. En el sentido de lo que decía recién. Si los estados y el sistema bancario no entra, no se puede adoptar masivamente, porque hay como una barrera. Bueno, para algunos es así, para otros no, para otros está el camino más de, bueno, individualmente vamos creciendo. Yo creo que eso es muy difícil. La institucionalización de Bitcoin. Claro, si no se institucionaliza es muy difícil que el sistema crezca. Y entonces estas corporaciones tipo BlackRock le dan legitimidad por un lado. Claro. Pero por el otro lado, entran claro, se rompe esencia y empieza otra vez un juego donde al final, una de las preguntas para mí es si este ecosistema fintech que está creciendo, porque Bitcoin yo creo que hay que entenderlo dentro del proceso fintech, no como una empresa, obvio, pero dentro del gran proceso de tecnologías financieras, hay que entenderlo ahí adentro. Entonces la pregunta termina siendo si este nuevo ecosistema tiende hacia ese lugar o tiende a repetir todo. O sea, otra vez, discontinuidades o continuidades. Sí, ¿cuáles son las continuidades y cuáles son las discontinuidades? Porque lo que empieza a aparecer rápidamente, por lo menos en este presente, es que son más las continuidades. Porque la entrada por especulación es mucho más grande. Bueno, no sé si mucho más grande, hay de todo. Pero hay momentos. Hay momentos. Pero digamos, todos los vicios de la especulación financiera se trasladan directamente al ecosistema Bitcoin. Claro. Y ahí estas corporaciones, las instituciones, los estados juegan un rol que son de doble filo, digamos. Sí, aparte aclaremos que Bitcoin no tiene dueño, no tiene una empresa atrás, no tiene ni siquiera una cooperativa atrás que vos digas, le pone esta regla y dice este jugador no entra. Hay una gran confusión porque hay mucha gente que lo define como privado, como dinero privado, y eso confunde en el sentido de pero ¿cómo es privado? Porque es una empresa o que, o es no público. Estatal, digamos, ¿no? Claro. Claro. Sí. Es lo más comunitario que... Es público, de hecho. Sí, total. Entonces, ¿cómo ves vos? Es público extrasoberano. Claro. Eso o extrasoberano no estatal. No estatal. Reivindica la soberanía monetaria. Algo que, bueno, el monopolio de la emisión de los últimos años, de la contemporaneidad de la humanidad, no hemos vivido un dinero en el cual no sea emitido por una autoridad central gubernamental. Y eso rompe absolutamente muchos cráneos. Eso rompe con el último siglo, digamos. Con toda la teoría monetaria moderna. Claro, por eso decía, reactualiza discusiones. Ese es uno de los puntos que a mí más me interesa, que es cómo Satoshi Nakamoto, pregunto, yo tiendo a decir que sí, pero Ricardo, siglo XIX, economista, discusión del patrón oro. Keynes,
siglo XX, economista, discusión de la elasticidad del dinero y una herramienta para generar consumo que se puede generar a través del dinero fiat, dinero representativo, etc. Friedman, monetarismo, son como puntos importantes Claro, de la hitos, historia del tal pensamiento cual. económico. Satoshi Nakamoto es otro punto. Vamos a Sí, este patrón. Pregunto. obviamente. Para mí sí. Yo creo que hay ahí, por eso decía, reactualiza discusiones y hay una cuestión para discutir ahí, que cómo es este dinero, qué se hace con este dinero y si es dinero. Sí. Porque también lo discutíamos ayer con ustedes, les decía, hay gente también que dice, bueno, esto tal vez no es ya dinero. Se puede pensar en una economía postmonetaria tal vez. O no sé, o hay una idea muy extravagante, pero Dinero digamos, según hay qué un rama planteo de de un autor, pensamiento. con esto cierro, Perdón. que dice, el capitalismo, estamos acostumbrados a pensar el capitalismo como un sistema que genera economía, genera valor monetario. Pero lo cierto es que hoy estamos en una economía que genera valor informacional, que es un tipo de valor distinto. Sí. O sea, generamos bits, generamos hipervínculos, generamos redes, y eso tal vez necesita una conceptualización nueva que sea postmonetaria. No sé, digo, un poco llevando la discusión al Sí, delirio, hay digamos. veces que también las discusiones son como... Llevándolo lo más Claro, filosófico posible para generar ciencia ficción, digo. Claro, porque también todas esas cosas después conviven. También es cierto Conviven, que claro, la claro, realidad claro. todo eso convive y sí, para mí es, o sea, los creadores de Bitcoin claramente lo pensaron como dinero. Después es cierto que... Sí, eso claro que eso sí. es claro. Como efectivo, de hecho, como Sí, dinero sí, sí, efectivo. como un cash para... Claro, como cash. Ese es el problema a resolver, eso está Entonces, claro. ¿cómo ves vos la cuestión de generación de valor y poder hoy en este paradigma? Uno, para no extenderme mucho porque recién hablé demasiado, creo, uno, la pregunta sobre el valor en las infraestructuras informacionales. Ahí hay un punto. O sea, hubo como un pico del capitalismo industrial hacia la década del 70, que es donde empieza la financiarización del capitalismo. Del capitalismo industrial tradicional, clásico, si se le puede llamar así. Y de ahí en más, hay como un estancamiento en esa forma de generar bienes y servicios del tipo tradicional industrial, pero lo que empieza es un pico de generación de información. Y lo que hoy generamos es valor informacional. Ahí yo creo que Bitcoin nos plantea un materialismo informacional. Materialismo en el sentido de patrón, ¿no? O sea, una forma de valor no fiduciaria o no fiat, materialista en el sentido del oro, de un patrón, pero informacional. Que es bien paradójico para pensar. O sea, eso que lo pensamos como inmaterial, bueno, no. Lo vamos a hacer sólido, digamos, se dice en cierto punto con Bitcoin. Entonces, por un lado, hay que conceptualizar eso, qué tipo de valor es ese. Yo creo que ahí juegan, hay muchas dimensiones, tiene muchos planos esto, pero economía de la atención, pienso, o sea, plataformización, cómo generamos valor a través de la gestión de la atención, a través de las pantallas. Todo eso hay que mezclarlo con robotización, automatización, inteligencia artificial, Internet de las cosas. O sea, por eso decía, jugar con la ciencia ficción es algo que estamos haciendo todo el tiempo hoy. ¿Cómo serían autos eléctricos que se carguen con electricidad utilizando tipos de monedas eléctricas, ¿no? Automatizado y robotizado. ¿Cómo Y sería después eso? tenemos también un mundo en el que conviven como capas, estratos, digamos, del siglo XVII, el siglo XVIII, Claro, el siglo claro, XIX, claro, el siglo totalmente. XX, el siglo XXI. Por eso Porque decía, todo es- al principio yo decía, son desplazamientos Claro. parciales entre gubernamentalidades que no se anulan unas con otras. No, claro, O sea, tal cual. se van enlazando unas Tal con cual, otras. tal cual. Entonces la segunda parte de tu planteo, yo creo que esa es una de las partes más interesantes para la sociología, por lo menos, o para los análisis del poder, es cómo surgen y se vuelven a ensamblar nuevos actores de poder. Porque no es que... más utópico que... O sea, es más ciencia ficción pensar un mundo sin instituciones y corporaciones que concentren poder que pensar en un mundo automatizado, robotizado. ¿Me explico? O sea, es más utópico pensar que van a desaparecer las estructuras de poder Sí, claro. que pensar que van a haber autos inteligentes. Lógico. O sea, van a haber nuevas estructuras de poder y eso es lo que se está viendo y eso es interesante analizar con Bitcoin porque aparecen actores nuevos. O sea, entre los bancos centrales, la banca tradicional, las corporaciones financieras, eso era una estructura del poder, de poder en la segunda mitad del siglo XX por lo menos, aparece un sector nuevo que es el fintech y ocupa un lugar ahí, con alianzas, con tensiones, con pujas, con intereses cruzados, con intereses compartidos también, porque entre sí se ayudan a escalar también, pero es un actor nuevo. Entonces lo que digo ahí, en relación al poder hay que pensar esos nuevos actores, qué lugares
pueden terminar ocupando los estados y los sectores tradicionales. ¿Y qué lugar ocupa, y esta es la pregunta más, si se quiere, ontológica, filosófica, más compleja, qué lugar ocupa la tecnología como actor de poder? Claro. Eso es difícil de pensar desde el Exacto. sentido común. O sea, como diría un autor conocido, no voy a nombrar autores para no aburrir, pero no es tan distinto dictar leyes constitucionales que hacer tecnología. Parece muy distinto, pero no lo es. En definitiva, son formas de coordinar la sociedad, digamos. Entonces está la pregunta del poder en qué lugar ocupa la tecnología. En esto que estás diciendo... sí. Perdón, María. Sí. Un poco me encantaron todas las ideas que trajiste. Tengo como para desplayar, voy a tratar de ser lo más sintético y concreto posible. Voy tratando de ir por parte, no tomo nota, pero trato de acordarme. Me encantó esta evolución que vos hiciste de lo que venía a las cuestiones monetarias en la previa. Creo que la tecnología descentralizada y Bitcoin trae un nuevo paradigma, y para pensar si hacer ciencia ficción es hermoso. Me da la sensación de que brevemente estamos cambiando la concepción del dinero, porque en definitiva actualmente hay algunas visiones que dicen que Bitcoin, más allá que está escrito el white paper como dinero, de alguna manera es un servicio para registrar información, porque vos estás pagando una comisión que con el dinero efectivo no pasa. Son posiciones que desde maximalista de Bitcoin lo plantean, y está bueno para pensarlo, ¿no? Digo, que cada uno después vaya teniendo sus propias conclusiones, pero ojo, tal vez es un servicio Bitcoin para que vos puedas registrar información y que no se te borre en ningún lado. Una posibilidad. Otra de las cuestiones que van apareciendo en función a las tecnologías descentralizadas y de lo que se viene, me da la sensación de uno de los posibles escenarios es que tal vez estamos transformando el dinero, trayendo a esta idea las cuestiones ambientales, las cuestiones de que la producción industrial ya no puede continuar al ritmo que viene, que están apareciendo las cuestiones digitales, las cuestiones más humanas, las cuestiones de servicios. Hay una transformación ahí, y teniendo en cuenta estas limitaciones que cada vez están más presentes, y teniendo en cuenta esta transformación del dinero, ¿por qué no transformar el sistema monetario en un sistema de incentivos? Me parece que hacia futuro es una mirada para tener presente. Como decíamos antes, si traíamos, hay algunos proyectos que de alguna manera te están premiando por hacer ejercicios físicos. Por ahí no está la maduración actual en cuanto a lo que es la demanda de esos servicios, pero ¿por qué no en un futuro? Entonces, me parece que estas nuevas herramientas están avanzando de alguna manera, están sentando las bases para ese futuro. Los tokens vinculados al reciclaje también, ¿no? También, exactamente. Después, otra de los claramente no tenemos certeza sobre el futuro, podemos pensar algunos escenarios hipotéticos, pero por ahí, antes que aparezca Bitcoin y las tecnologías descentralizadas, porque Bitcoin es el primer caso concreto monetario en este sentido, aparecían previamente otros sistemas como para envío de información, videos y etcétera. En la previa, cuando uno por ahí estaba estudiando los temas monetarios, había escenarios donde se plantean que por ahí las grandes empresas, corporaciones, sean las que emiten el dinero en el futuro. Y no sé si ese puede llegar a ser un escenario en el futuro. Digo, Facebook hace un tiempito tenía dentro de sus planes emitir Libra. Bueno, habría que ver qué hacen estas grandes corporaciones como Google, Amazon, Facebook, Apple. ¿Sí? Digo, magnífica. Exactamente. Tienen en definitiva, por ejemplo, Apple, bueno, no quiero dar marcas, pero bueno, si no me ponen el pip después, pero digo, nosotros usamos lo que usamos a través de esos instrumentos, y de alguna manera yo estuve escuchando de que ya Apple te permite como hacer ciertas restricciones para qué datos biométricos dar o no, o aprobar con las últimas actualizaciones y los últimos aparatos nuevos. Me parece que vamos hacia ese camino. Habría que ver cuál es el rol final de estas corporaciones, si pueden o no, si tienen interés y por qué emitir su dinero, cuál va a ser el rol de las instituciones, si esta avance hacia lo que es la descentralización y que las personas tengan más poder, de alguna manera no cae en una tal vez impulsando una democracia líquida, en la cual por ahí
haya una transformación de los sistemas políticos y las instituciones y donde las personas capacitadas por ahí tengan mayor poder de decisión sobre estas cuestiones. Digo, siento que me encanta la época que estamos viviendo porque podemos de alguna manera ser parte y a su vez quedar en la historia tal vez, ¿no? Porque digo, nosotros desde la ONG estamos haciendo ese granito de arena que construyendo el futuro. Que por ahí en otros momentos en otras épocas, no sé, tal vez con la imprenta habrá sido alguien que estuvo en esa industria, ¿no? Digo, y bueno, son estas cuestiones que de alguna manera no tengo respuestas, pero creo que hay que ir teniendo presente estas consideraciones, porque claramente estamos en un momento de tensión. Siento que por la naturaleza monetaria del capitalismo, las crisis son innatas y de alguna manera estamos avanzando hacia cuestiones de nuevas soluciones. Digo, no por nada Bitcoin aparece con una imagen en su bloque Génesis, si no me equivoco, haciendo referencia a las crisis bancarias. Entonces, me parece que las personas, o la persona, o el grupo de personas que de alguna manera llevó adelante Bitcoin, entendía estas cuestiones y trajo propuestas hacia futuro. Hay que ver cómo termina esto. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido a participar de este hermoso encuentro. En nombre del Laboratorio de Antropología Aplicada que dirige Natalie Puex en Flaxo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. 50 años, Flaxo Argentina.